Lycos llegó al puerto con el viento en la espalda y una decisión que no le había pedido permiso a nadie. Lo vi desde lejos. Reconocí esa clase de paso, el de alguien que ya no tiene nada que perder porque decidió soltarlo todo. Y supe, antes de que abriera la boca, que esta historia iba a costarme algo. No soy fácil de sorprender. He visto imperios doblarse. He visto dioses llorar en el piso de sus propios templos. He visto hombres morir por palabras que nunca tuvieron el valor de decir en vida. Pero un dios caminando hacia mí, sin miedo en los ojos, eso no lo había visto en mucho tiempo. Llevaba el manto azul abrochado al hombro con un broche de oro. Simple, sin inscripciones, el único signo visible de lo que era. Se detuvo a 3 pasos de mí. Nos saludó. No inclinó la cabeza. No hizo ninguno de los gestos que los dioses usan para recordarse mutuamente quiénes son. Solo dijo: vine a decirte algo que el Olimpo no va a querer escuchar. Y ahí estaba, la pregunta que no pude soltar por el resto de ese día. ¿Qué hace una mujer que aprendió a sobrevivir sin ser elegida cuando alguien llega dispuesto a perderlo todo por ella? ¿Lo salva? ¿O ya es demasiado tarde para los dos? El puerto de Kéfalos olía a sal y a madera quemada esa mañana. Los pescadores ya habían salido antes del amanecer. Las mujeres cargaban ánforas desde los barcos anclados en la orilla, con el paso mecánico de quienes han repetido ese movimiento tantas veces que el cuerpo lo hace sin instrucción. Un niño perseguía una cabra entre los postes de amarre. 2 hombres discutían el precio de una red rasgada junto al muelle de carga. El mundo del puerto funcionaba exactamente como siempre había funcionado. Ruidoso, físico, completamente ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir en él. Nadie me miraba. Habían aprendido a no hacerlo. Lycos sí. Caminó desde el extremo norte del muelle, sin reducir el paso, sin desviar la mirada, sin hacer ninguno de los ajustes sutiles que hacen los seres cuando sienten que se acercan a algo que podría hacerles daño. Llegó hasta 3 pasos de mí y se detuvo. «Sé quién eres», dijo. «No vine a pedirte nada, vine a darte algo». Mis serpientes se movieron despacio, evaluando. Él no retrocedió. Eso ya era inusual. La mayoría de los dioses que se acercan a mí lo hacen con un propósito calculado, un favor envuelto en cortesía, una amenaza disfrazada de visita, un intercambio que siempre me cuesta más de lo que me ofrecen. Aprenden rápido a mantener la distancia correcta, a no hacer contacto visual demasiado directo, a hablar con el tono específico que se usa cuando se negocia con algo que se teme. Lycos no tenía esa tensión en la mandíbula, no tenía los ojos de alguien midiendo riesgos. Tenía los ojos de alguien que ya había tomado una decisión y estaba en paz con ella. Eso era más peligroso que el miedo. «¿Qué podrías darme tú a mí?», le dije, «que yo no tenga ya». Sonrió, no con arrogancia, con algo más tranquilo que eso. La sonrisa de alguien que esperaba exactamente esa pregunta. «Tiempo», dijo, «sin condiciones». Me quedé en silencio. El viento cambió de dirección en ese momento, no dramáticamente, no como señal del cielo. Solo giró, como gira el viento en los puertos cuando la marea empieza a moverse. Pero yo lo noté. Lycos lo notó también, con la naturalidad de alguien que siente eso como otros sienten el calor de una llama. Era su elemento. Lo controlaba sin esfuerzo, como se controla la respiración. Era hijo ilegítimo de Poseidón, sin asiento en el Olimpo, sin territorio propio, sin templos que llevaran su nombre, sin sacerdotes que quemaran ofrendas en su honor. Con poder suficiente para ser peligroso y origen suficiente para ser perpetuamente ignorado. Yo conocía bien esa combinación. «¿Por qué?», le pregunté. «Porque llevo 300 años pasando por este puerto», dijo. «Y cada vez que paso, el viento se detiene aquí, no en la bahía, no en el muelle de carga, no en las rocas del norte, aquí, frente a donde tú estás». No respondí. Él continuó. «Al principio pensé que era una interferencia, que algo en tu naturaleza alteraba las corrientes de la misma manera en que ciertos minerales alteran la dirección de ciertos metales. Estudié los patrones durante décadas». Hizo una pausa. Llevé registros. Comparé con otros puertos de la región. Consulté textos de navegación que llevaban 100 años sin abrirse. Otra pausa, más breve. Después entendí que no era interferencia. Era que yo quería detenerse. El niño que perseguía a la cabra pasó entre nosotros sin mirarnos, con la concentración absoluta de quien tiene una sola tarea urgente en el mundo. La cabra se escapó hacia los barcos. El niño gritó algo en dialecto local,
y siguió corriendo. Lycos esperó a que el ruido se alejara. «No vine a pedirte que me quieras», dijo. «Vine a decirte que voy a renunciar al Olimpo y que quería que lo supieras antes de que lo hiciera». El aire salió de mis pulmones despacio, no como sorpresa, como reconocimiento. El tipo que llega cuando algo que esperabas sin saber que esperabas finalmente aparece frente a ti, con nombre y forma. Había escuchado variaciones de esas palabras antes, en bocas distintas, en épocas distintas, con distintos grados de sinceridad y distintas cantidades de cálculo detrás, pero nunca de un Dios con la sombra equivocada, porque eso fue lo que noté entonces, por primera vez. La sombra de Lycos sobre las piedras del puerto no coincidía exactamente con su cuerpo. Se desplazaba levemente hacia la izquierda, como si algo en él ya estuviera inclinado hacia otro lugar, como si su centro de gravedad hubiera decidido, antes que él, hacia dónde quería ir. No se lo dije. Tampoco le dije lo que sí noté un momento después, cuando una mujer joven cruzó el muelle detrás de él, cargando un rollo de papiro bajo el brazo. Discreta, ojos castaños, con expresión permanentemente vaga, el tipo de rostro que el cerebro no retiene porque no encuentra nada en él que valga la pena guardar. Pasó rápido y regular, sin detenerse, sin mirarnos, pero tenía una cinta blanca atada al pulso izquierdo. La reconocí. No a ella, a la cinta. Era la marca de los servidores de la cámara privada de Hera. No los sacerdotes públicos de sus grandes templos, no los mensajeros oficiales con sellos visibles. Los que Hera usaba cuando quería saber algo, sin que nadie supiera que estaba preguntando. Los invisibles, los que aprendían a tener exactamente la expresión que esa mujer tenía. Lycos no la miró. Yo sí, y en ese momento debí decirle algo. No lo hice. «Escúchame», le dije en cambio. «Lo que estás considerando tiene un precio que no puedes calcular desde dónde estás parado». «Lo sé, no lo sabes». «Entonces explícame». Me detuve. Porque la explicación verdadera era esta, que yo había visto ese precio pagarse antes, en distintas épocas, con distintos protagonistas, que los dioses que elegían lo prohibido no morían rápido ni con violencia, morían en capas, perdiendo primero los privilegios, después el reconocimiento de quienes los amaban, después la capacidad de ser vistos, que el Olimpo no castigaba con espadas ni con rayos, castigaba con borramiento, con la eliminación sistemática de todo lo que hacía que alguien existiera en la memoria del mundo, y que explicarle eso en detalle implicaba admitir que me importaba lo que le pasara, que ya me importaba. «Vuelve mañana», le dije. Él asintió. Se fue sin tocarme, sin promesas, sin el tipo de dramatismo que los dioses usan para asegurarse de que el momento quede registrado como suficientemente grande. Solo se fue, y la mujer del pulso blanco ya no estaba en el muelle. Si te quedas hasta el final de esta historia, vas a entender por qué ese momento, exactamente ese, y no ninguno de los que vinieron después, fue el único en que todavía podía haberlo salvado. Dale like si ya sientes que esto no va a terminar bien. Lycos volvió a la mañana siguiente con un rollo de papiro doblado en la mano y la expresión de alguien que había dormido bien. Eso me molestó más de lo que esperaba. Yo no había dormido. No porque el sueño me afecte de la misma manera que a los mortales, sino porque había pasado la noche entera rastreando el rastro de la mujer del pulso blanco. Fui al sector de mensajeros del puerto, donde los que llevan correspondencia entre barcos y comerciantes suelen alojarse en casas de techo bajo, con puertas que se abren hacia el callejón. Pregunté con el tipo de preguntas que no se hacen directamente. Observé quién pagaba con monedas que no eran del puerto. ¿Quién tenía lámparas encendidas a una hora en que los mensajeros legítimos ya duermen? Encontré la casa donde ella había dormido. No la encontré a ella. Para cuando llegué, la habitación estaba vacía con la pulcritud de alguien que había planeado irse sin dejar rastro. Cama doblada con precisión, sin restos de comida, sin ningún objeto personal. Solo el olor a aceite de lámpara todavía fresco en el aire y en el piso junto a la puerta. Una fibra de lana blanca que podría ser de cualquier cosa y que yo supe de inmediato no era de cualquier cosa. Volví al puerto antes del amanecer con la certeza de que tenía información incompleta y el tiempo reducido. «Es la renuncia formal», dijo Lycos, mostrándome el papiro como si me enseñara algo que esperaba que me alegrara. «La voy a enviar esta tarde. Quería que la leyeras primero». Lo tomé. El texto era directo, sin adornos.
sin los giros retóricos que los dioses usan cuando quieren que sus palabras suenen más grandes que lo que dicen. 4 líneas que declaraban su retiro voluntario del Consejo de los Vientos, la devolución de sus atributos divinos y la renuncia explícita a la protección olímpica. Estaba firmado con el glifo de su nombre en la forma antigua, no la versión abreviada que se usa en los mensajes oficiales, sino la completa, la que se usa cuando se quiere que algo sea irrefutable. Era válido, era irreversible, era exactamente lo que decía ser. ¿Quién lo va a entregar?, le pregunté. Una mensajera del puerto. La conozco desde hace años. Es discreta. El papiro estaba en mis manos y mis serpientes se habían enrollado levemente alrededor de mis antebrazos. No en señal de alerta, sino del modo en que se enrollan cuando estoy procesando algo que no quiero procesar, cuando el cuerpo reconoce antes que la mente que algo está mal. ¿Cómo se llama? Eudora. Cerré los ojos un segundo. Eudora. Ojos castaños. Expresión vaga. Cinta blanca en el pulso izquierdo. Habitación vacía antes del amanecer. La misma mujer. Licos. Ya lo decidí, Medusa. Escúchame. Llevo 300 años escuchando razones para no hacer esto. Se acercó un paso, no agresivamente, con la calma específica de alguien que ya pasó por el miedo y está del otro lado de él. He escuchado que es imposible, que es imprudente, que no hay precedente, que el Olimpo no lo permite, que nadie sobrevive a esa elección. Hizo una pausa. Todas esas cosas pueden ser ciertas. Sigo sin importarme. ¿Cuánto tiempo más debería esperar? No respondí inmediatamente, porque la pregunta era real, y la respuesta honesta era una que no podía decirle sin admitir algo que no había admitido ni para mí misma en toda la noche anterior, que yo también había estado esperando. No a él, específicamente. No había tenido la imagen de este hombre en particular, no había proyectado un nombre o una forma, pero había algo, una especie de espacio vacío que yo había aprendido a no nombrar, a no visitar demasiado seguido, porque nombrarlo lo hacía más real, y hacerlo más real lo hacía más doloroso. Alguien que llegara sin calcular el costo, que eligiera sin condición, sin el beneficio que justificara el riesgo, que no necesitara que yo fuera menos de lo que soy para poder quedarse en el mismo espacio que yo. Milenios es mucho tiempo para aprender a no querer eso, y sin embargo, siéntate, le dije. Nos sentamos en los escalones del muelle de carga, con el mar detrás y el mercado abriéndose frente a nosotros. Los primeros vendedores estaban desplegando sus puestos. Especias dispuestas en cuencos de terracota, aceitunas en ánforas abiertas, higos tardíos apilados en cestas de mimbre. Un viejo reparaba redes con hilo encerado, los dedos moviéndose con la automaticidad de quien ha hecho ese mismo movimiento miles de veces. Una mujer discutía el precio de algo con un vendedor que claramente no iba a ceder, pero disfrutaba la negociación. El mundo completamente ordinario, completamente ajeno. Licos estiró las piernas y miró el horizonte con la postura de alguien que ha pasado muchas horas de su vida mirando exactamente eso. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. ¿Puedes? ¿Alguna vez alguien se quedó? La pregunta era simple, directa, sin el tipo de cortesía que la habría hecho más fácil de desviar. Me tomó completamente desprevenida. No, dije. Él asintió despacio, no con lástima, con el cuidado de alguien que recibe una información importante y quiere asegurarse de procesarla correctamente. ¿Por elección o por miedo? Por miedo, dije. Siempre por miedo. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda pero que tiene peso, que ocupa el espacio sin llenarlo de ruido. Una de mis serpientes se deslizó hacia adelante, curiosa de la manera en que a veces se ponen curiosas con presencias nuevas que no clasifican inmediatamente como amenaza. Se acercó a la mano de Licos, que reposaba abierta sobre la rodilla. Él la miró. Levantó el dedo índice muy despacio, el gesto de alguien que quiere tocar algo sin asustarlo, que entiende que la aproximación importa tanto como la intención. La serpiente retrocedió, no con agresividad, no con la tensión que precede al ataque, con instinto, el reflejo puro de lo que es, que no necesita explicación ni disculpa. Él retiró la mano igual de despacio. «Está bien», dijo, como si le hablara a la serpiente directamente, con el mismo tono que se usaría con un animal que acaba de decidir que no quiere ser tocado. «No tienes que». Y luego, en voz baja,
con el tono completamente equivocado para la gravedad de todo lo que estábamos hablando. ¿Les pones nombres? Me tomó un segundo procesar que era una pregunta real, que no era retórica, no era una transición hacia otra cosa, que genuinamente quería saber. No. ¿Por qué no? Porque son parte de mí. No les pongo nombre a mis dedos. Él consideró esto con la seriedad de alguien evaluando un argumento filosófico. Yo le pondría nombre al dedo meñique, dijo finalmente. Ese siempre tiene personalidad propia. Hace cosas que los otros dedos no deciden hacer. Reí, pequeño, involuntario, real. El tipo de risa que sale antes de que puedas decidir si quieres dejarla salir o no, que escapa por el espacio entre la guardia y la respuesta. Lycos me miró con algo en los ojos que no era triunfo, no era satisfacción de haber logrado algo, era alivio. El alivio puro y simple de alguien que llevaba tiempo esperando escuchar ese sonido y que finalmente lo había escuchado y podía dejar de preocuparse por si iba a suceder. Duró lo que dura ese tipo de momento, lo suficiente para existir, no lo suficiente para que puedas quedarte viviendo dentro de él. Después, el momento pasó y yo recordé el papiro en mis manos y a Eudora y la cinta blanca y la habitación vacía antes del amanecer. Necesito que retrases el envío, le dije. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pueda verificar algo. Frunció el ceño levemente. ¿Qué necesitas verificar? La mensajera que elegiste. Te dije, la conozco desde hace años. La he usado para llevar correspondencia comercial entre este puerto y los de Jonia. Nunca hubo ningún problema. ¿Sabes para quién trabaja además de para ti? Se quedó quieto. Le conté lo de la cinta. No todo. Lo suficiente para que entendiera la geometría del problema, sin que los detalles lo distrajeran de lo importante. Le dije que la marca identificaba a servidores de una cámara específica dentro del Olimpo. No la administración pública, no los mensajeros diplomáticos, la red privada de alguien que prefería que sus operaciones no tuvieran nombre oficial. Lycos escuchó sin interrumpir con la atención de alguien que está reorganizando información, que creía entender. Cuando terminé, miró el papiro que yo seguía sosteniendo. ¿Estás segura? Del símbolo, sí. De sus instrucciones actuales, no. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 día, tal vez 2, asintió, lentamente, como alguien que acepta una condición que entiende que es razonable, aunque le cueste aceptarla. Tomó el papiro de mis manos, y al hacerlo, sus dedos rozaron los míos por primera vez. No lo retiró inmediatamente, yo tampoco. Duró 3 segundos, tal vez 4, el tiempo exacto en que algo que podría haber sido accidental deja de poder serlo, en que ambos sabemos que ninguno de los dos está eligiendo terminar el contacto y esa elección compartida de no terminar se convierte en otra cosa. Después él dobló el papiro con cuidado, lo guardó bajo el manto y se puso de pie. 1 día, dijo. 1 día, confirmé. Se fue por el muelle sin mirar atrás. Y yo me quedé sentada en los escalones del muelle de carga con el calor de ese contacto todavía en los nudillos y el olor del mercado abriéndose a mi alrededor, sabiendo que tenía menos de 24 horas para encontrar a Eudora, antes de que Eudora encontrara la manera de hacer toda esa conversación completamente irrelevante. No llegué a tiempo. Eudora no esperó los 2 días, ni siquiera esperó 1. La encontré esa misma tarde en el callejón detrás del almacén de ánforas. El callejón donde los mensajeros del puerto se pasan información que no quieren que se escuche en espacios abiertos. Estaba de pie con la espalda contra la pared de piedra y las manos vacías y la postura específica de alguien que ya cumplió con lo que tenía que hacer y está esperando que le digan que sigue. El rollo de papiro ya no estaba con ella. ¿Cuándo?, le pregunté. No fingió no entender de qué le hablaba. Esta mañana, dijo, antes de que él llegara al puerto. El frío llegó despacio. No en la piel, desde el centro del pecho hacia afuera, como se expande el agua cuando algo la desplaza. Él no te había dado ningún mensaje esta mañana. No, admitió, sin la inflexión de alguien que siente que debería disculparse. El mensaje que entregué no era de él. La miré. Ella sostuvo la mirada. No por valentía, entendí, sino porque no le importaba lo suficiente como para que le costara algo sostenerla. ¿Qué decía? Lo dijo con el mismo tono vago con que habría leído una lista de provisiones de barco. Que Lycos, hijo de Poseidón, declaraba guerra al Olimpo en el nombre de la abominación de Céfalos, que renunciaba a su origen divino, no por elección personal, sino como acto de rebelión contra la autoridad olímpica.
que invitaba a otros dioses menores a reconocer la legitimidad de esa rebelión y a actuar en consecuencia. El silencio que siguió a esas palabras tenía peso físico, como el silencio que hay en un espacio cerrado justo después de que algo se rompe, antes de que el sonido del impacto termine de morir. Eudora continuó, con la misma voz. Hera necesitaba una razón para que el Olimpo actuara. Las renuncias voluntarias son complicadas, crean precedente, generan debate, tienen que manejarse con cuidado político. Una declaración de guerra es mucho más simple. Una pausa breve. Yo le di lo que necesitaba. ¿Él no escribió eso? No, pero el Olimpo ya lo recibió. Me miró con la calma de alguien comunicando un hecho meteorológico, y el Olimpo no devuelve mensajes. Me moví hacia ella. Retrocedió un paso, el único movimiento genuino que le vi hacer en los 2 días que llevaba observándola. No era miedo a mí, entendí en ese instante. Era el cálculo frío de alguien que reconoce que lastimarla no cambia ninguna de las variables relevantes, que el mensaje ya fue, que el Olimpo ya sabe, que lo que ocurra a ella en este callejón no deshace nada de lo que está en movimiento. Tenía razón. La dejé ir. Corrí. El puerto estaba a 12 minutos caminando desde el callejón, siguiendo el trazado regular de las calles del mercado. Corriendo. Menos, pero tomando atajos entre los puestos que todavía estaban abiertos, esquivando cargadores con cestas, saltando sobre las cuerdas de amarre que cruzaban los callejones laterales. Los dioses del Olimpo no necesitan 12 minutos para moverse cuando deciden moverse. Necesitan la decisión. Y una vez que el Olimpo recibe una declaración de guerra y la procesa, la decisión ya está tomada antes de que el mensajero termine de hablar. Lo encontré en el muelle central. Estaba de pie frente al mar, de espaldas a la ciudad, con el manto azul moviéndose suavemente en el viento de tarde. Tenía una postura que reconocí de inmediato. Los hombros levemente tensos, el peso distribuido de manera diferente a la mañana, la inclinación de la cabeza de alguien que está escuchando algo que todavía no puede identificar, pero que su cuerpo ya registró como señal. Lycos se dio vuelta. Medusa leyó algo en mi cara antes de que yo hablara. ¿Qué pasó? Eudora ya entregó el mensaje, no el tuyo, uno de Hera. Vi el momento exacto en que lo procesó, no el peligro en abstracto, la mecánica concreta de lo que significaba. El Olimpo recibiendo un texto que no era el que él había escrito, lo que ese texto activaba, los protocolos que se ponían en movimiento automáticamente ante una declaración de ese tipo, sin necesidad de deliberación, sin proceso de verificación, porque el Olimpo no tiene un mecanismo diseñado para preguntar si los mensajes que recibe son auténticos. ¿Qué decía el mensaje? Se lo dije, palabra por palabra, con la misma voz plana con que Eudora me lo había dicho a mí. No se movió por varios segundos. El viento a su alrededor se detuvo completamente, no como efecto deliberado, como se detiene la respiración cuando el cuerpo recibe demasiado de golpe y el sistema entero se pausa, esperando instrucciones que no llegan. Los vendedores del muelle más cercano notaron el cambio en el aire. Uno de ellos miró el cielo buscando señales de tormenta. Entonces ya no importa si envío la renuncia real, dijo Lycos. No, porque para ellos ya soy una amenaza. No alguien que renuncia, alguien que declara guerra. Sí, y tú eres la abominación que me corrompió. No respondí. Él se rió, breve, sin humor, el tipo de risa que sale cuando la situación alcanza un nivel de absurdo que el cuerpo no sabe cómo procesar de otra manera. La risa de alguien que acaba de entender la forma exacta del problema y encuentra que tiene la geometría perfecta de una trampa. Perfecto, dijo. 300 años esperando el momento correcto, eligiendo cada palabra de ese documento con cuidado, calculando el momento, la forma, el canal. Hizo una pausa y lo arruinó a alguien que nunca conocí. Puedo llevarte fuera del alcance olímpico, le dije. Hay lugares, espacios entre el mundo de los dioses y el de los mortales donde el decreto no tiene la misma fuerza. Podemos... No, Lycos, no voy a esconderme. Me miró directamente, con la misma calma de la mañana, pero más densa ahora, la calma de alguien que ya no tiene nada que perder, porque ya soltó todo. Y no voy a dejar que uses tu energía protegiéndome de algo que elegí, aunque la forma que tomó no sea la que planeé. No elegiste esto. Elegí venir.
Elegí decirte lo que vine a decir. Elegí quedarme un día más, cuando podría haberme ido. Hizo una pausa. Elegí confiar en Eudora porque era más fácil que desconfiar de alguien que conocía desde hace años. Otra pausa. Todo lo demás es consecuencia, y las consecuencias también son elecciones, las que haces al construir la vida que las hace posibles. Mis serpientes se tensaron, no hacia él, hacia el horizonte norte, donde el cielo había empezado a cambiar de color de una manera que no tenía nada que ver con la hora del día o el movimiento de nubes. Un cambio de tono específico que yo había visto antes en otras épocas, sobre otros lugares, antes de otras intervenciones, el gris frío particular que precede a la presencia de algo que no pertenece al mundo natural. El Olimpo se organizaba. No era visible todavía, pero yo podía sentirlo de la misma manera en que se siente el cambio de presión antes de que la tormenta llegue. Algo grande moviéndose con dirección, con certeza, sin ninguna de las vacilaciones que tienen los seres que todavía se preguntan si están haciendo lo correcto. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», le pregunté, no como acusación, como pregunta real. Quería saber. Lycos miró el horizonte norte un momento largo. Vi cómo sus ojos registraban el cambio en el cielo. Vi el momento en que lo entendió, no con miedo, con el reconocimiento de alguien que confirma algo que ya sabía que iba a suceder en algún punto de esta historia. Después hizo algo que no esperaba. Se quitó el broche de oro del manto. Despacio. Con ambas manos. Con el cuidado de quien desabrocha algo que ha llevado tanto tiempo que el gesto de quitarlo requiere atención. Sin ceremonia, sin ninguna de las frases declaratorias con que los dioses suelen convertir sus gestos en actos. Con el movimiento simple y definitivo de alguien que ha estado pensando en ese gesto desde hace tiempo y finalmente encontró el momento correcto para hacerlo. Lo sostuvo un instante. Después lo puso en mi mano. «Quería darte esto antes de que llegaran», dijo. «No como símbolo de nada, no como promesa, solo porque quería que lo tuvieras». Lo miré. Era simple, sin inscripciones, sin los glifos de poder que los dioses graban en sus objetos personales para recordarse a sí mismos lo que son. Oro antiguo, con la textura irregular de algo que se había formado lentamente, sin molde, con las marcas de tiempo y uso que no se pueden fabricar. Levanté los ojos hacia él. «Lycos, ya lo sé», dijo. «No tienes que decirlo». El cielo del norte se oscureció 3 tonos en el tiempo que tarda un corazón en latir 3 veces. Y entonces llegó la voz, no como trueno. El trueno tiene origen físico, tiene dirección, tiene el momento en que empieza y el momento en que termina. Esto era diferente. Era como si el aire mismo hubiera decidido tener palabras y no pudiera seguir conteniéndolas. «Lycos, hijo no reconocido de Poseidón, por acto de traición declarada contra el Olimpo y alianza con la abominación de Céfalos, tus atributos son revocados con efecto inmediato. Tu forma, retenida bajo decreto. Tu nombre, eliminado del registro de los inmortales a partir de este momento». El manto de Lycos cayó, no porque él lo soltara, porque dejó de pertenecerle, como deja de pertenecer una sombra cuando la fuente de luz que la produce se apaga. El tejido azul descendió sobre las piedras del muelle, sin que ninguna mano lo dirigiera, y él cayó con él. No violentamente, no con el dramatismo de un cuerpo que golpea el suelo. Se dobló hacia adelante como alguien al que le retiran de un golpe algo que estaba sosteniendo el centro de su peso, lento, casi con gracia, con la mano buscando el poste de amarre más cercano y encontrándolo, y aferrándose con una fuerza que era ya completamente mortal. Yo estaba a 2 pasos, me moví hacia él. Llegué justo cuando sus rodillas tocaron las piedras del puerto. Lo sostuve, mis manos en sus hombros, primero por instinto, después por elección, después porque soltar no era algo que mi cuerpo estuviera dispuesto a considerar. No sé si fue suficiente, no sé si fue la decisión correcta. Sé que en el momento en que sus rodillas tocaron el suelo yo ya estaba ahí y que en ningún momento de lo que siguió decidí moverme. El proceso de revocación divina no es instantáneo, es lento. Eso es parte del diseño del castigo, que dure lo suficiente para que el que lo recibe entienda cada etapa. Primero van los atributos externos, el dominio sobre el elemento, la capacidad de ser percibido como inmortal, el acceso a los canales de comunicación del Olimpo. Después los internos, la memoria ampliada,
la resistencia del cuerpo a las condiciones que destruirían a un mortal, la percepción de tiempo que tienen los inmortales, más lenta, más densa, más rica, y al final, si el decreto lo especifica, el nombre, borrado del registro, eliminado de la memoria de quienes lo conocieron como Dios. Leikos lo sabía, lo había sabido antes de venir al puerto. Era imposible que no lo supiera, con su origen y su tiempo de existencia. Lo que no había calculado completamente era el peso físico de ello, la manera específica en que el cuerpo de un inmortal, al perder su origen, tiene que reorganizarse desde adentro para convertirse en algo distinto. Temblaba, no de miedo, de esfuerzo, el de mantenerse consciente mientras algo fundamental se reescribía en cada hueso, en cada músculo, en cada parte de él que había sido construida para contener algo que ya no estaba. Medusa, su voz era diferente, no completamente. Seguía siendo su voz, el mismo timbre, pero más cercana al suelo, más vulnerable de la manera en que son vulnerables las voces, cuando el cuerpo que las produce ya no tiene la misma capacidad de proyectarlas. Aquí estoy, el viento. Hizo una pausa. Ya no lo siento, no respondí. Siempre lo sentí, dijo, desde que tengo cualquier recuerdo de mí mismo. Era como un sonido constante, no molesto, no invasivo, solo presente, como el latido para los mortales, algo que está ahí y que el cuerpo aprende a no notar porque siempre está. Otra pausa, más larga. Ahora no está, y lo que queda en su lugar es silencio, pero el tipo de silencio que duele porque el espacio donde algo estaba sigue ahí. Mis serpientes se habían extendido alrededor de nosotros dos, no en posición de defensa, no en alerta, de la manera en que se extienden cuando quiero cubrir algo, un instinto viejo, más antiguo que cualquier decisión consciente, que yo no había sentido activarse en mucho tiempo. El cielo del norte se había normalizado. El Olimpo había dicho lo que tenía que decir. No necesitaba audiencia una vez que el decreto estaba ejecutado. El poder no necesita testigos para ser real. El gris frío se fue disolviendo. El puerto recuperó su luz de tarde. Los vendedores que habían notado el cambio volvieron a sus transacciones como si nada hubiera ocurrido, porque para ellos nada había ocurrido de manera visible. El mundo es muy bueno, ignorando lo que no puede nombrar. No pude devolverle lo que le habían quitado. Eso es lo que nadie entiende sobre lo que puedo hacer y también sobre lo que no puedo. Lo que puedo es vasto. He alterado el curso de guerras. He preservado memorias que el tiempo quería borrar. He mantenido vivos a quienes el destino había decidido dejar ir, pero lo que no puedo hacer es específico y permanente. No puedo devolver un origen divino. No puedo reescribir un decreto pronunciado con la voz. No puedo restaurar el vínculo entre un inmortal y su elemento cuando ese vínculo ha sido cortado con la autoridad de la Asamblea Olímpica. Pude quedarme. Eso hice. Permanecí con él en las piedras del muelle mientras el proceso terminaba, mientras el temblor fue cediendo, mientras la voz fue encontrando su nuevo registro, mientras los ojos encontraron la manera de enfocar desde un cuerpo que ya procesaba el mundo de manera diferente. El niño de la cabra pasó frente a nosotros de nuevo, esta vez con la cabra atada a una cuerda corta, arrastrando los pies con la resignación de quien perdió la batalla, pero sobrevivió para contarlo. No nos miró. Lycos, cuando pudo ponerse de pie, lo hizo con la lentitud de alguien recalibrando. Era visiblemente distinto, no en la forma, no en los rasgos, pero la cualidad que tienen los inmortales, esa densidad de presencia que se siente antes de verlos, como el peso de algo que ocupa más espacio del que físicamente debería. Había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre de edad indefinida con el cabello oscuro todavía húmedo de sal y los ojos grises de horizonte y sin manto, de pie en un muelle al final de la tarde. Se veía más pequeño, no con lástima, con la realidad limpia de alguien que acaba de aprender que parte de su tamaño siempre había sido prestado. Me miró. ¿Me odias?, preguntó. No. ¿Deberías? Probablemente. Asintió despacio. ¿Qué hago ahora? Era la pregunta real, la que había estado debajo de todas las otras durante todo el tiempo que llevábamos en ese muelle, la que no podía hacerse mientras todavía había posibilidad de que nada de esto ocurriera. «Vives», le dije.
Es lo que hacen los que pierden lo que tenían. Aprenden, con el tiempo y con trabajo, a vivir con lo que queda. No de la misma manera, no sin costo, pero sí. ¿Y tú? Abrí la mano. El broche de oro seguía ahí. Había estado apretado en mi palma durante todo el proceso, sin que yo fuera completamente consciente de ello en ningún momento, porque había partes de mi atención puestas en él, y partes puestas en Leikos, y partes puestas en el horizonte, y en ningún momento había decidido soltarlo. Lo miré, el oro antiguo, sin pulir, con las marcas del tiempo, el único objeto que había llevado durante 300 años como el único signo visible de lo que era. Mis serpientes estaban completamente inmóviles, no tensas, no alertas, no en ninguna postura que yo pudiera leer como respuesta a estímulo externo. Solo quietas, el tipo de quietud que no tiene explicación en términos de instinto o reacción, que no surge de ningún estado emocional que yo pudiera identificar con nombre. Solo silencio, la primera vez en este episodio, la única. Yo sigo aquí, le dije, como siempre he estado. Leikos miró el broche en mi mano durante un momento largo. Era lo único que tenía que valiera algo, dijo, no con amargura, con la precisión de alguien diciendo algo exactamente verdadero. Lo sé. ¿Lo vas a guardar? Sí. Algo se asentó en su expresión, no alivio completo, no paz en el sentido de ausencia de dolor, sino el reconocimiento específico de que algo había llegado a donde tenía que llegar, aunque el camino lo hubiera costado más de lo que había calculado que podía costar. Se fue antes del atardecer, sin manto, sin la sombra desplazada. Su sombra caía ahora exactamente donde debía caer, sin el ángulo inexplicable de antes, como si la parte de él que siempre había estado inclinada hacia otro lugar finalmente hubiera llegado. Con el paso de alguien que está aprendiendo en tiempo real cómo se distribuye el peso del cuerpo cuando el elemento que lo organizaba desde adentro ya no está. Lo observé hasta que dobló por el callejón del mercado y desapareció entre los últimos puestos que estaban cerrando. Guardé el broche y entonces hice lo que hago cuando el costo ya fue pagado y no queda nada más que pueda hacerse. Me quedé de pie en el muelle un momento más, con el mar detrás y el mercado cerrándose frente a mí, y dejé que el silencio fuera lo que era. No perfectamente suficiente, no sin grieta, pero suficiente para el día que había sido. Esa noche, mientras el puerto dormía, alguien deslizó un papiro por debajo de la puerta de mi templo. No tenía firma, no tenía sello, no tenía ninguno de los marcadores formales que los mensajes oficiales llevan para identificar su origen. Solo 4 palabras, escritas con la letra cuidadosa y vaga de alguien que había practicado durante años tener una caligrafía imposible de identificar. Era pregunta, ¿qué quieres? Sostuve el papiro en la oscuridad por un tiempo que no me di. No respondí esa noche, pero empecé a pensar en la respuesta, y eso, cualquiera que me haya conocido a lo largo de los siglos podría confirmarlo. Es mucho más peligroso que cualquier cosa que yo haya hecho todavía. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no terminó. Lo que le respondí a Hera cambió todo lo que vino después. Y esa historia viene pronto. Sígueme para no perdértela.